Muy buenas, hoy nos vamos a meter de lleno en una de las novelas más importantes de la historia, la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Vamos a ver cómo la obsesión de un señor con los libros acaba por lanzarlo a un viaje que es una locura. Vamos, lleno de idealismo, sí, pero también de muchísima, muchísima comedia. Y todo empieza con una pregunta clave, la que nos lanza Cervantes nada más empezar: ¿qué pasa si lees demasiado? ¿Puede una historia meterse tanto en la cabeza de alguien que ya no sepa qué es real y qué no? Pues parece que sí, porque en un lugar de la Mancha, un hidalgo que ronda los 50 nos va a dar la respuesta. Y vaya respuesta. Venga, vamos a ver cómo se cuece esta transformación, porque todo arranca con una obsesión, una afición que, bueno, se come por completo su vida. Y aquí lo vemos, el antes y el después. Por un lado tenemos a Alonso Quijano, un hidalgo de pueblo que no hace otra cosa que leer libros de caballerías. Y por el otro, el resultado de esa fiebre lectora, Don Quijote. Un personaje que él mismo se inventa, un caballero andante que va a buscar la gloria. Es que es literal, la ficción se ha comido al hombre. Ojo que esto no es un arrebato de un día para otro, ¿eh? Es algo súper metódico. Se hace como una lista de tareas, un checklist del perfecto caballero. A ver, se tira 4 días para encontrarle nombre al caballo, Rocinante, y luego otros 8 días para el suyo. Y se pone Quijote con el sufijo ote, que curiosamente tiene un puntito así como despectivo. Y claro, ¿qué le falta a un caballero? Pues una dama, por supuesto. Y aquí es donde su imaginación ya se desboca por completo. Coge al donza Lorenzo, que es una labradora del pueblo, y en su mente la convierte en la increíble princesa Dulcinea del Toboso. Ella va a ser su musa, la inspiración para todo lo que haga, aunque la pobre mujer ni se haya enterado, claro. Bueno, pues ya con todo el kit de caballero, Don Quijote se lanza al mundo. Y aquí es donde empieza lo bueno, el choque brutal y constante entre lo que él tiene en la cabeza y la pura y dura realidad. Esta escena es que lo resume todo. Es la más famosa, claro. Se planta en mitad del campo manchego y donde todo el mundo ve molinos de viento, él ve un ejército de gigantes. 30 o más. Y no se lo piensa dos veces, ¿eh? A por ellos con la lanza, convencidísimo de que va a librar una batalla legendaria. El resultado, pues, el que nos imaginamos todos, un porrazo tremendo que los deja a él y a Rocinante tirados por el suelo. Pero aquí está la clave de todo. No aprende. No, para él la culpa no es suya, que va. La culpa es de un mago malvado que convirtió a los gigantes en molinos justo para fastidiarle. Y esta excusa, este mecanismo de autoengaño, lo vamos a ver, bueno, todo el rato. Vale, después de esta primera salida en solitario, que acaba fatal, por cierto, vuelve a casa hecho polvo, Don Quijote se da cuenta de algo. Necesitan compañero. ¿Un escudero? Pero antes de que pueda volver a las andadas, su familia y amigos, que ya están desesperados, deciden tomar cartas en el asunto. Piensan que toda la culpa la tienen los libros, así que, ¿qué hacen? Pues los queman. Montan una hoguera con todos sus libros de caballerías, una especie de purga. Y aquí viene lo más irónico de todo. Para curarle de su fantasía, ¿qué se les ocurre? Inventarse otra fantasía. Le dicen que un mago malvísimo llamado Frestón ha hecho desaparecer su biblioteca. O sea, en vez de anclarlo en la realidad, lo que hacen, sin querer, es darle más cuerda a su locura. Pero Don Quijote ni se inmuta. Consigue convencer a un vecino suyo, un labrador llamado Sancho Panza, para que sea su escudero. Y esto lo cambia absolutamente todo, porque ahora tenemos el choque de dos mundos, el idealismo a tope de Don Quijote contra el realismo con los pies en la tierra de Sancho, donde uno ve gigantes, el otro, pues, ve molinos. Así de simple. Y la pregunta es, ¿por qué un tipo tan práctico como Sancho se va con un loco? Pues muy fácil, por puro interés. Don Quijote le ha prometido que le hará gobernador de una ínsula, o sea, una isla que conquiste por ahí. Y esa promesa, esa ambición, es lo que hace que Sancho aguante carros y carretas al lado de su amo. Así que con el equipo ya montado, se lanzan a la aventura. Y lo que viene ahora es una serie de malentendidos que siguen el mismo patrón de los molinos. Un poco de comedia, un poco de tragedia. Por ejemplo, se encuentran con un barbero que, para no mojarse, se ha puesto en la cabeza la palangana que usa para afeitar. Pues bien, para Don Quijote eso no es una palangana, que va, es el mismísimo yelmo de Mambrino, un casco legendario. Y claro, se lo quita y se lo planta en la cabeza, tan orgulloso. Otro día, ¿qué ve? Pues una nube de polvo enorme. Y claro, no son 2 rebaños de ovejas, ¿no? Son 2 ejércitos a punto de darse de tortas. Y allá que ve, se mete en medio y empieza a atacar a las pobres ovejas como si fueran soldados. ¿El resultado? Pues otra paliza. Esta vez de los pastores, que no estaban para bromas.
Y quizá la confusión más seria es cuando se topa con una fila de galeotes, o sea, de presos encadenados. Para él, no son criminales, son víctimas que necesitan ayuda, a las que tiene que liberar. Y lo hace, los libera. ¿Y cómo se lo agradecen? Pues apedreándolo y robándole. Un desastre, vamos. Pero a ver, hay que entender una cosa. Estas locuras no son porque sí. En esa época, a principios del 17, las novelas de caballerías eran lo más. Eran como los blockbusters de hoy. Y todas seguían un patrón muy predecible. Lo que hace Cervantes con Don Quijote es básicamente reírse de todo eso. Se burla de las tramas absurdas, de los clichés. Cada aventura es una parodia en realidad. Al final, después de una aventura desastrosa tras otra, sus amigos, el cura y el barbero del pueblo, ya no pueden más. Trazan un plan definitivo para llevárselo a casa de vuelta, aunque sea por la fuerza. Y la estrategia que se les ocurre es brillante. Y muy irónica, otra vez. Piensan, si no podemos sacarlo de su fantasía, vamos a meternos nosotros en ella para controlarla. Van a usar las reglas de su propio juego en su contra. El plan es un teatrillo en toda regla. Primero, una conocida se disfraza de una princesa en apuros, la princesa Micomicona. Don Quijote, claro, como buen caballero, pica el anzuelo y acepta ayudarla. Lo que no sabe es que la misión es en realidad un viaje de vuelta a su pueblo. Y al final, con otro engaño, consiguen que se meta en una jaula de madera, diciéndole que es un encantamiento. Como vemos aquí, la estructura de esta primera parte es totalmente circular. Don Quijote empieza en su casa, sale a buscar aventuras, fracasa estrepitosamente y acaba de vuelta en casa. Pero ojo, acaba mucho peor de cómo empezó. No solo está vencido, sino que vuelve enjaulado y humillado delante de todos. Así que nada de finales felices ni heroicos, ¿eh? El cierre de esta primera parte es bastante agridulce, la verdad. El soñador, el idealista, acaba aplastado por un mundo que, simplemente, no está hecho para sus fantasías. Al final, la realidad se impone. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, la que llevamos haciéndonos más de 400 años. ¿Qué hacemos con Don Quijote? ¿Nos reímos de él? ¿Nos da pena? ¿O quizá deberíamos admirar esas ganas locas que tiene de creer en un mundo mejor, más noble, aunque solo exista en su imaginación? Pues ahí está la magia de este personaje, en esa duda,